Hermanos, con esa disposición, hermanos, de seguir, hermanos, aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Muy bien, esta mañana, hermanos, pues quiero hablar, hermanos, de un tema que en su momento nuestro hermano Enrique Pérez León, pues nos dio, hermanos, una obra. Para mí una obra porque, hermanos, este libro tiene mucha información, hermanos, y me ha ayudado bastante en cuestión, hermanos, de esta fiesta de la Pascua. Entonces, hermano, voy a usar precisamente este libro, hermanos, que en su momento pues nos lo regaló el hermano Enrique Pérez. Y voy a hablar, hermanos, pues nosotros hemos sido enseñados, hermanos, crecidos en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, y tenemos claro, hermanos, que la primera fiesta, hermanos, ¿cuándo se celebra, hermanos? El 14 de Nisan, ¿verdad? El 14 de Nisan, hermanos, por lo que las Sagradas Escrituras no lo dicen, hermanos, pero yo voy a hablarles, hermanos, de la segunda Pascua. ¿Han escuchado, hermanos, ese tema? De la Pascua, más bien, hermanos, de la Pascua en el segundo mes, muy conocida como la segunda Pascua. La ley, hermanos, la ley dice, hermanos, conforme a Éxodo y entre otros versículos, hermanos, que la fiesta de la Pascua se debe de celebrar, hermanos, como ustedes ya lo comentaron, el día 14 del primer mes. Y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, hermanos. Yo creo que ahí, hermanos, todos vamos a estar, que vamos a identificar rápidamente, hermanos, ese tiempo, hermanos, sagrado en el cual el pueblo de nuestro Dios pues tiene que celebrarle fiesta. Pero, hermanos, ¿qué hay de la segunda Pascua? Por eso les pregunto, ¿han escuchado, hermanos, de la segunda Pascua? ¿No, hermanos? No la pudieron celebrar el día indicado, ¿no? La fecha indicada. Por ahí va, dice nuestra hermana, que se habla, o según se dice, hermanos, hay algo de lo que vamos a aprender, hermanos, ¿ya? Por ahí va el tema que hemos de analizar, hermanos. Precisamente se llama así, la segunda Pascua. Y esto, hermanos, pues vamos a ir a lo que dice Números capítulo 9. Es palabra de nuestro Dios también, hermanos, pero lo vamos a encontrar en el libro de Números capítulo 9, hermanos. Y vamos a darnos cuenta aquí, hermanos, precisamente de esta segunda Pascua. La primera, hermanos, pues está clara y ya la hemos entendido, hermanos, pero vamos a hablar un poquito de esta segunda Pascua. Libro de Números capítulo 9, versículos 1 al 13. 13 versículos, hermanos, les voy a permitir leer y ahí, hermanos, pues vamos a darnos cuenta de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Capítulo 9, hermanos, de Números, versículos 1 al 13. Dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí en el segundo año. Este es un dato importante. En el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la haréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la haréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que hiciesen la Pascua, e hicieron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Hasta aquí, hermanos, estamos bien, porque es, hermanos, precisamente lo que la ley dice, según, hermanos, Éxodo capítulo 12, y así lo enmarca la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí estamos bien, hermanos. Nosotros, la iglesia, así lo ha entendido, así lo hemos celebrado, y estamos, hermanos, completamente haciendo lo correcto, porque nuestro Dios, a través de su palabra, hermanos, nos lo revela.
Pero dice el versículo 6, hermanos, y hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron hacer la Pascua aquel día. Y llegaron delante de Moisés, delante de Aarón, aquel día. Y dijéronle a aquellos hombres: nosotros somos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés le respondió: esperad y oiré qué mandará Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestras generaciones que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. Versículo 11: en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la harán con cenceñas y con hierbas amargas, la comerán. No dejarán de él para mañana, ni quebrarán hueso en él, conforme a todos los ritos de la Pascua, la harán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de hacer la Pascua, la tal persona será cortada de sus pueblos, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Hermanos, hablar de la segunda Pascua, hermanos, pues solamente se llevaba a cabo, hermanos, como ya lo hemos leído por la palabra santa de nuestro Dios. Era para aquellos hermanos que en su momento se encontraran, hermanos, inmundos a causa de muerto o estuvieran de viaje. Se allegan a Moisés, recordemos por lo que hemos leído, hermanos, en el año segundo después de su salida, hermanos, aproximadamente en el año de 1490. Recordemos, hermanos, que los israelitas salen de Egipto aproximadamente en el 1491. Aquí la escritura, hermanos, dice que ya había transcurrido un año, dice en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. O sea, hermanos, quiere decir que todo esto se está suscitando, hermanos, en el año de 1490, cuando entre los del pueblo, hermanos, se llegan a Moisés y le dicen: pues no puede ser posible que nosotros seamos impedidos para ofrecer ofrenda en relación a la fiesta de la Pascua, porque se encontraban, hermanos, en estas con esta condición que se manifiesta, y es que se encontraban, hermanos, inmundos a causa de muerto. Moisés le dice al pueblo: esperen, voy a consultarlo a Jehová, voy a consultarlo al Todopoderoso. ¿Y qué le dice nuestro Dios a Moisés? Habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros y de las generaciones que vinieren, que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de lejos, se hará la Pascua, pero no en el primer mes, sino, ¿en qué mes, hermanos? En el mes segundo, a los mismos días 14, bajo los mismos rituales, bajo las mismas leyes entre las 2 tardes, pero esta fiesta, según, hermanos, Pascua, tendría que ser en el mes segundo, hermanos. Por eso el nombre, segunda Pascua. Pero solamente, hermanos, esta nueva institución o esta institución, hermanos, que viene de Dios, era para aquellos, hermanos, que tuvieran esas 2 deficiencias, según el versículo 13, más el que estuviera limpio y no estuviera de viaje. Tenía, hermanos, tenía que tener estas 2 partes: que no estuviera limpio y que estuviera de viaje. ¿Qué hay de esto, hermanos? ¿Qué hay de esta institución de nuestro Dios para hoy en día, hermanos? ¿Será que nosotros, hermanos, si nos encontramos bajo esa inmundicia o
hermanos, estuviéramos en un viaje, hermanos, lejano, donde no podamos, hermanos, celebrar la fiesta de la Pascua en el día 14, hermanos? ¿Será que también esa nueva institución, hermanos, divina, será para nosotros, hermanos? Por eso mi pregunta era inicial. ¿Hemos escuchado ese tema? Hermanos, ¿hemos escuchado alguna predicación en relación a esto? ¿Qué hay de esta ley? ¿Qué hay de esta parte? ¿Qué pasó, hermanos? ¿No? Manuel, Manucayo, ¿qué hay de esta ley? ¿Para nosotros sigue vigente? Sería la pregunta. ¿Quién sabe si la fecha o años pasados, la Iglesia de Dios ha pasado por esto? Sí. Causa de, y se hizo obviamente dos causas: causa de un fallecido o que ande de viaje. Pero será más importante el viaje que la Pascua. ¿O qué tipo de viaje será en este caso? ¿O qué tipo de viaje hicieron en ese momento los israelitas? ¿Por qué no lo hicieron? Sí, gracias, hermano. Dicen los hermanos, pues será más importante el viaje que la Pascua. Pues no, obviamente que no, ¿verdad? Todo esto, hermanos, en su momento tiene un cumplimiento del porvenir, hermanos. Sabemos que la ley misma, hermanos, parte de toda la ley de nuestro Dios se operó una transición, ¿sí? Por ejemplo, hermanos, por mencionar algunas de las leyes, los sacrificios, hermanos, cruentos o rituales, hermanos, vinieron a sufrir una transición, y ahora, hermanos, nosotros como iglesia, pues ya no cumplimos, hermanos, pues ya no llevamos a cabo esos sacrificios rituales. Ahora, hermanos, son sacrificios de labios, ¿sí? Voy a citar, hermanos, lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 5, hermanos. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, estamos hablando de la segunda Pascua, en el mes segundo. Primera carta a los Corintios, capítulo, ¿qué les dije, hermanos? 5, ¿verdad? Muy bien. Capítulo 5, hermano, versículo 7. Quien lo tenga, hermano, lo puede leer, por favor. Dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. Dice entonces, hermanos, el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5, hermanos, versículo 7, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Dice ahora, hermanos, el capítulo 11, de aquí mismo, hermano, la primera de los Corintios, versículo 26. Dice así, hermano, la palabra de nuestro Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Amén. Como podemos leer, hermanos, como podemos leer la palabra santa de nuestro Dios, podremos decir, hermanos, podremos explicar que realmente, hermanos, el 14 de Nisan, recordamos la muerte de Jesucristo, que es el Cordero perfecto, y dice Pablo, hermanos, Él es nuestra Pascua. Y no la tenemos que hacer, hermanos, 2 veces al año, o más veces como otros grupos, hermanos, la llevan a cabo, porque Él murió, hermanos, ¿cuántas veces? Una sola vez, hermanos. Porque Él murió una sola vez por los pecados de todos nosotros, hermanos.
y no cada año como se hacía antiguamente. ¿En qué consistía, hermanos, el ritual que se llevaba en el 14 de Nisan, en la fiesta de la Pascua? ¿Cuál era el ritual, hermanos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo desde el día 10? El día 10 tenía que apartar el cordero. ¿Qué características tenía el cordero, hermanos? De un año, sin defecto, ¿verdad? Tenía que ser macho, hermanos, sin defecto. Entonces, hermanos, por eso decía, en relación, hermanos, a esta Pascua que se llevó antiguamente, hermanos, era una sombra del porvenir. Y Pablo lo dice, porque nuestra Pascua ahora es ¿quién? Cristo, hermanos. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 27, hermanos, mismo Pablo habla. Preguntaba yo si ha habido casos hasta la fecha, en nuestros días. Esa segunda Pascua ya pasó en aquellos tiempos. Si se han quedado hermanos de no regresar a la Pascua por estar en esas condiciones, o solamente se lo han dejado a Dios de esa manera, que Dios tenga misericordia de ellos, porque ya pasaron muchos años. Sí. Solamente fue una vez, no fueron más veces ahí. Sí. O sea, no hablan de más veces, que haya sido más veces después. Solamente fue en esa ocasión, donde hicieron la segunda Pascua. En el 1490, estamos diciendo aproximadamente. Bueno, antes de leer de Hebreos, voy a permitirme leer en lo que dice la segunda carta Crónicas, segundo libro Crónicas, para ver lo que pasó en aquellos años. Dice, hermanos, vamos a ver aquí en segundo libro Crónicas, vamos a buscar había contemplado esta parte, a ver si habla también de esa segunda Pascua. Ya había pasado este año que estamos diciendo. Había contemplado esa parte, pero también lo habla ahí en el segundo libro de Crónicas. Si alguno lo ha leído, por ahí está. ¿Capítulo qué? 7. Capítulo 7, gracias, hermano. Dice segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a ver. Segundo libro. Solamente por la construcción del templo. Ahí se habla de cabañas. Cabañas. Estamos hablando de Pascua. Sí. Déjenme buscarlo rápidamente, denme unos segunditos, ahorita lo encuentro. 7 del 8 en adelante. Bueno. Muy bien. El segundo libro de Crónicas, hermanos, capítulo 30. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 30, hermanos. Para sustentar que no solamente fue en el año de 1490, sino que, hermanos, se siguió llevando a cabo por las condiciones que estamos comentando, o por las causas que estamos comentando, de aquellos que no podían celebrar la Pascua en el primer mes, hermanos, en los días 14. Bien, versículo, segundo libro de Crónicas, capítulo 30, versículo 2, dice: y había el rey tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿En qué mes, hermanos? Segundo. En el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo estaba junto en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Con este pasaje, hermanos, del segundo libro de Crónicas, podemos sustentar, hermanos, que no solamente fue una sola vez en que los hebreos o en que los israelitas, hermanos, hayan celebrado la Pascua, hermanos, en el segundo mes, sino que fueron muchas ocasiones, hermanos, porque mismo Números decía: ustedes y sus generaciones. Voy a releer, hermanos, lo que dice Números. ¿Qué quiere decir, hermanos, cuando se habla de sus generaciones? Pues de todos los hermanos, de todos los tiempos
que vendrían, hermanos, transcurriendo. Dice Números, hermanos, capítulo 9, la cita que habíamos considerado. No vamos a decir, hermanos, que fue una sola ocasión, porque ya leímos en Crónicas, hermanos, ya habían pasado muchos años y se volvió a hacer, hermanos, de la misma manera. Dice el versículo 10: habla a los hijos de Israel y diles: cualquiera de vosotros o vuestras generaciones, cualquiera de vosotros, está hablando en ese tiempo, vuestras generaciones, hermanos, era de los años que tendrían que venir, ¿sí? Que fuere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, hará Pascua a Jehová. ¿En qué tiempo? En el mes segundo. Yo creo, hermanos, que con estas citas y bajo esta explicación no vamos a decir, hermanos, o no vamos a confundirnos que la Pascua, hermanos, bajo estas circunstancias, bajo esta ordenanza de nuestro Dios, solamente se llevó a cabo allá en el monte de Sinaí, hermanos, en el año de 1490, sino que, hermanos, tendría que ser conforme fueran corriendo los tiempos. Claro, hermanos, que todo esto tiene un cumplimiento, hermanos, y tiene que ver con lo que a continuación pues vamos a explicar. Dice, hermanos, Hebreos, les decía, capítulo 7, Pablo, hermanos, está hablando a los hebreos. En su capítulo 7, hermanos, versículo 27, hermano Miguel, si me ayuda a leer, por favor, lo que dice Hebreos 7, 27. Dice así, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose en la cena misma. Amén. Dice, hermanos, entonces el apóstol Pablo, hermanos, haciendo alusión a lo que estamos comentando, que no tiene necesidad cada día, hablando de la persona de Jesucristo, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Ahora vamos a considerar, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 10, adelantito, hermanos, versículo 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14. A ver, vamos a pedirle a su hermano Pedrito que me ayude con la cita, por favor. Hebreos 10, 12 al 14. Vamos a ir entrelazando, hermano, la corriente del tema. 10, 12 al 14. Dice, pero habiendo nacido por los pecados, un solo sacrificio para siempre, está sentada a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por de sus pies. Amén. El 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. Amén. Gracias, hermano Pedrito. Dice el versículo 10, arribita, hermanos, el versículo 10. Bueno, capítulo 10, hermanos, estamos en el capítulo 10, dice el versículo 10, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez. Una sola vez. ¿Qué queremos decir, hermanos, o qué queremos sustentar, o a dónde queremos llegar, hermanos, con estos pasajes desde lo que consideramos, hermanos, en la carta a Corintios y ahora, hermanos, la carta a los Hebreos? Lo que queremos decir, hermanos, es que todos estos pasajes nos dicen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo
le bastó morir, hermanos, por todos nosotros, no muchas veces, sino ¿cuántas veces, hermanos? Una sola vez, hermanos. No como, hermanos, cada año los sacerdotes llevaban a cabo, hermanos, para celebrar la Pascua, pues tenían que inmolar un cordero, hermanos, cada año. Cada año desde el día 10, hermanos, el día 14, entre las 2 tardes, como dice la ley, hermanos, desde el día 10, como ya lo decíamos, el pueblo, hermanos, tendría que apartar un cordero, hermanos, por familia, ¿no? Dependiendo de la familia, si era pequeña, si era grande, pues había reglamentos dichos por nuestro Dios, hermanos, que tendrían que llevarse a cabo un cordero. Pero por lo que hemos leído, hermanos, lo que dice la palabra de nuestro Dios, a nuestro Maestro, que, hermanos, venía representando, hermanos, ese cordero que se inmolaba, hermanos, siendo que mismo Juan, hermanos, decía: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, hermanos, traía entonces la representación misma de Cristo mismo, hermanos, que, como ya lo hemos leído, hermanos, solamente una vez se ofreció, hermanos, por el rescate, por el perdón de todos nuestros pecados. Y con esta breve explicación, hermanos, podemos entender que para nosotros, hermanos, el celebrar la segunda Pascua, pues ya no cabe, hermanos, ya no es para nosotros. Pero ¿qué hay de la segunda Pascua, hermanos? Surge una pregunta entonces: ¿cómo está en su estado de transición la segunda Pascua? ¿Qué hay de los que están inmundos a causa de muerto y de los que andan de viaje? Estas preguntas, hermanos, muy interesantes, estas preguntas, hermanos, que nosotros debemos de contestarlas y, hermanos, tener claro, hermanos, es que de alguna manera, hermanos, llevamos a cabo la ley, y en parte de algunas leyes han sufrido una transición, han sufrido, hermanos, un cambio, que no las llevamos a cabo literalmente, sino que son, hermanos, espirituales. Voy a citar, hermanos, Romanos capítulo 11, la carta a los Romanos capítulo 11, hermanos. Dice así, hermanos, versículo 7. Romanos 11, versículo 7, hermanos. Bien. Hermano Esdras, por favor, si me ayudas con lo que dice el versículo 7. Dice que pues lo que buscaba Israel aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Amén. Dice, hermanos, el apóstol Pablo estas palabras: los únicos, hermanos, según la ley, hermanos, de nuestro Dios, los únicos que podrían, hermanos, entonces comer de la Pascua o sacrificar la Pascua, hermanos, fueron pues los mismos israelitas. Por lo que está comentando el apóstol Pablo aquí, hermanos, lo que buscaba Israel, ¿qué pues dice Pablo? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, 144,000. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó, hermanos? Fueron endurecidos. Con esto podemos decir, hermanos, que los únicos que participaron, hermanos, de la Pascua, que es Cristo, fueron los de la elección. ¿Y qué pasó con los demás? El versículo nos dice, hermanos, que fueron endurecidos.
Pero según el tema, hermanos, que estamos analizando, que estamos considerando, hermanos, ellos tendrán una nueva oportunidad. Tendrán una nueva oportunidad, hermanos, de participar de esta segunda Pascua, hermanos. ¿Cuándo? ¿Cómo es esto? ¿Dónde? En el milenio, hermanos. En el milenio, cuando el velo les sea retirado, les sea quitado. Dice el profeta Zacarías en el capítulo 12. Dice el profeta de nuestro Dios, hermanos, Zacarías capítulo 12. Versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y hallarán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Dice, hermanos, el capítulo 3 adelante, el versículo 6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Con esto, hermanos, podemos decir, según el tema que estamos considerando, hermanos, cuando a aquellos judíos en el milenio, hermanos, se les quite ese velo, entonces, hermanos, podrán participar o tendrán, hermanos, una nueva oportunidad para participar y comer o aceptar al mismo Jesucristo, hermanos. Este es un misterio. Este tema, hermanos, tiene mucho que ver porque desde la antigüedad, hermanos, ya Dios había prefijado que el extranjero, hermanos, alcanzara precisamente la oportunidad, hermanos, de allegarse al mismo pueblo de nuestro Dios. Por eso es que una parte de los judíos, dice Pablo, hermanos, fueron endurecidos. No le gustaron de la Pascua primera, hermanos, que era quien, dice Pablo, Cristo mismo. Cristo mismo. Por eso, cuando habla, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 11, dice: lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, hermanos. Pero el profeta Zacarías dice: van a preguntar: ¿y qué son estas heridas en tus manos? Y él les va a responder: pues con ellas fue herido en la casa de mis amigos. Cuando nuestro Dios, hermanos, desde Números capítulo 9, hablando de la segunda Pascua, hermanos, ya tenía entonces, hermanos, el plan de que parte de su pueblo, hermanos, tendrían que ser cegados, pero cumpliéndose entonces el tiempo del gentil, hermanos, ya en el milenio tendría que resurgir, hermanos, una nueva oportunidad de aceptar esa Pascua que es Cristo, hermanos. Y que ese Cordero Pascual solamente era una figura de la persona de Jesucristo mismo. Y todo esto, hermanos, todo esto que estamos comentando trae por significado, hermanos, que los hijos de Israel, por lo que estamos diciendo, tendrán nuevamente la oportunidad de participar de la Pascua por segunda vez, es decir, de aceptar a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios. En cuanto a las dos causas, hermanos, o a las dos razones que no podían celebrar la Pascua
el primer mes vamos a considerarlas. Dice Mateo capítulo 27. Una de ellas era por causa que estaban inmundos y eran, hermanos, porque habían tocado pues un muerto, ¿no? Dice, hermanos, Mateo capítulo 26. Tiene que ver con eso, hermanos. Dice Mateo capítulo 20, ¿qué les dije? Pues es 27, hermanos. Es 27, versículos 24 y 25. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, así. 24 y 25 de Mateo 27. Y viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de ese justo, veréislo vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Con estos versículos, hermanos, muchos de los del pueblo, hermanos, habían consentido, porque hemos aprendido, hermanos, que los judíos no fueron los que mataron al maestro. Lo hemos aprendido así, hermanos. Pero sí fueron los que tuvieron, hermanos, o los que lo entregaron a los mismos romanos. Sabemos la historia. Hermanos, en tiempos de Jesucristo los judíos estaban subyugados por este imperio, por los romanos. Entonces, hermanos, las causas estamos considerando la primera por inmundos, por muerto. Y esto, hermanos, lo podemos representar perfectamente cuando los judíos pedían, hermanos, abiertamente la muerte de Jesús. ¿Y qué decían? Su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Quedando así entonces, hermanos, inmundos, hermanos, impuros. ¿Sí me están dando a entender, hermanos? Ese es un tema, hermanos, que, hermanos, no se ha llegado a la plenitud, hermanos, exacta en relación a lo que estamos comentando, pero va de ahí, hermanos, va por ahí, por todo lo que hemos venido comentando desde que inicié y hablando de la segunda Pascua. Los judíos, hermanos, le dicen a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre vuestros hijos. Es decir, hermanos, que el muerto por el cual se habían contaminado, no solamente los presentes, sino aún las generaciones posteras, venideras, los hijos, fue Jesús al armar la ejecución del Mesías. Tiene aquí, hermanos, una nota aclaratoria. Dice: la Iglesia de Dios israelita cree que los judíos no mataron a Jesús físicamente, pero sí fueron los que planearon la muerte del Hijo de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué no pudieron participar de la Pascua y aceptar a Jesucristo mismo? Pues por lo que estamos comentando. Automáticamente, hermanos, el muerto por el cual ellos se habían contaminado, los judíos, y así, hermanos, no recibir al Mesías como nuestra Pascua, dice Pablo, hermanos, pues era por armar la ejecución o idear el plan de ejecución y matar a sí mismo a Jesucristo mismo. De esa manera habían quedado inmundos y no podían celebrar la Pascua en el primer mes. Por lo que comentaba, ellos en su momento, hermanos, dice Pablo, fueron, hermanos, cegados, endurecidos. Ahí estaba un plan de Dios, hermanos, de por medio, que entrara también el extranjero, como el tema que comentábamos el sábado anterior. Decía Jesucristo: también tengo otras ovejas, aquellas también me conviene traer, y habrá un redil y un pastor.
La otra causa, hermanos, de que no pudieron participar de la Pascua en el primer mes fue porque se encontraban de viaje. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir, hermanos, que desde el año 606, antes de la era común, los judíos fueron dispersos por todas las naciones, hermanos, cumpliéndose así, hermanos, lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Deuteronomio capítulo 28. Analizando las causas, hermanos, las dos causas que dice la ley, el por qué no podrían, hermanos, celebrar la Pascua en el primer mes y sí en el segundo mes. Una de ellas, inmundicia por muerto, ya lo explicamos. Ahora vamos a ver, hermanos, es de que no podían porque se encontraban de viaje. Deuteronomio capítulo 28, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 64 y 65. A ver, hermana Lourdes, por favor, si me ayuda a leer la cita. Deuteronomio 28, 64 y 65. 64 y 65. Por favor. Dice así. Y si Jehová te esparcirá sobre todos los pueblos desde un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre las mismas gentes descansará, ni la plaza de tu pie tendrá reposo, que allí te dará tu corazón temeroso y casamiento de ojos y tristeza de alma. Amén. Gracias, hermana Lourdes. Entonces, hermanos, la otra causa por lo cual, hermanos, el pueblo de nuestro Dios no podría, hermanos, celebrar la Pascua en el primer mes es porque se encontrarían de viaje, cumpliéndose así, hermanos, desde el año 606 que varios de los judíos fueron, hermanos, dispersados por todas las naciones, y se cumple, hermanos, lo que nuestra hermana acaba de leer. Para el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, anduvo predicando en la tierra de Israel, muchos judíos, hermanos, se encontraban muy alejados de Jerusalén, hermanos. Ejemplo de ello, dice Abdías, versículo 20. Abdías, hermanos, uno de los profetas menores, que no muy lo tocamos, hermanos, o no muy lo consultamos, pero, hermanos, tiene también parte de su historial que nos puede servir. Hermanos, y dice Abdías, versículo 20, hermanos, quien lo tenga lo puede leer. Abdías, versículo 20. ¿Quién lo tiene, hermanos? Dice: y los cautivos de aqueste ejército de los hijos de Israel poseerán lo que los cananeos y hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sepharat poseerán las ciudades del mediodía. Amén. Amén. Dice Abdías, hermanos, en su versículo 20, una versión diferente, hermanos: los exiliados, este ejército de israelitas que viven entre los cananeos, poseerán la tierra hasta Sarepta. Dice aquí, hermanos, Sarepta, población situada entre las poblaciones fenicias de Tiro y Sidón. También dice, hermanos, el versículo 20 de Abdías: los desterrados de Jerusalén que viven en Serafat. Y dice aquí, hermanos, posiblemente se trata de la ciudad de Sardis, capital de Lidia, en Asia Menor. Algunas tradiciones antiguas la identifican con España, donde se encontraban, hermanos, los israelitas, los judíos, lejos de Jerusalén, hermanos. Poseerán, dice Abdías, las ciudades de Negev. Y Negev, dice, es la región desértica al sur de Judá,
ocupada por los edomitas luego de la destrucción de Jerusalén y la deportación de muchos israelitas a Babilonia. Con todo eso entonces, hermanos, con todo esto se habla, hermanos, que había hombres de Jerusalén cautivos en Separad, que muchos comentaristas dicen ser España, lejos de Jerusalén, hermanos. Así que muchos no pudieron comer el Cordero Pascual, el cual era Jesucristo mismo. Con esta explicación, hermanos, con esta breve explicación de lo que dice en Números capítulo 9, hermanos, entonces entendemos, ¿verdad?, lo que la misma ley, hermanos, decía o dice ahí en el capítulo 9 en relación a la segunda Pascua, hermanos, o a la Pascua, más bien dicho, en el segundo mes del año. ¿Por qué no pudieron participarla? ¿Y por qué, hermanos, en el año de 1490, por inmundicia o por viaje, y ya en los tiempos de Jesucristo, hermanos, fue cuando ellos dijeron, pues su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, hermanos? Y la otra es de que muchos judíos, hermanos, en tiempos de Jesucristo, pues se encontraban lejos de Jerusalén, por lo cual no pudieron, hermanos, celebrar la Pascua, hermanos, en el primer mes. Pero como ya leímos en Zacarías, en el milenio, hermanos, nosotros sabemos y sustentamos que la ley y el sacerdocio, hermanos, se volverá a restablecer, reabriendo ahí, hermanos, entonces una nueva oportunidad para el pueblo de nuestro Dios, hermanos, para el pueblo de nuestro Dios. Y todo eso lo entendemos. Para nosotros, hermanos, decía nuestro hermano, para nosotros, obviamente que nosotros, hermanos, no vamos a realizar un viaje sabiendo que tenemos, hermanos, cercana la fiesta, ¿no? Ejemplo, yo realicé un viaje a España, se me viene a la mente, ¿no? Y sé, hermanos, tengo claramente, hermanos, que mi estadía en España va a cubrir, hermanos, la fecha de Pascua, ¿no? Y soy, hermanos, consciente de que si yo hago ese viaje y emprendo ese viaje, hermanos, pues no voy a participar de la Pascua. La pregunta de nuestro hermano, ¿qué es más importante? ¿El viaje o la Pascua? ¿Qué dicen ustedes, hermanos? La Pascua, hermanos. Por ejemplo, hermano, hay hermanos en Estados Unidos. En Estados Unidos realmente yo creo que quién sabe si habrá hermanos que no han participado de la Pascua. Puede ser que no han participado de la Pascua, porque están allá. A lo mejor no tienen lugar donde llevarla a cabo. Sí. Pero es un viaje en el que están, pues ahora sí que por medio está la prosperidad o el dinero, no lo sé. Pero también es importante la Pascua. Sí. O sea, ambos es importante. Los dos. Ambos es importante. Pues yo preguntaba, a la fecha, estos días, yo creo que se han quedado hermanos sin participar de la Pascua. Sí, se han quedado, hermanos. Ahora sí que en relación a esto, hermanos, pues yo creo que pues Dios tenga misericordia, ¿no? Porque lo que aprendíamos en la mañana decía Jesucristo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pues no tiene vida eterna, y yo no lo voy a resucitar en el día. Es muy importante, hermanos, muy importante. Nuestro hermano comenta de los hermanos que están en el extranjero, ¿no? Hay muchos hermanos que no participan de la Pascua, pero ¿qué pasa, hermanos, si en ese tiempo de que no participamos de la Pascua viene Jesucristo? ¿Qué hay de eso, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Yo creo que es clara, hermanos, es clara, y debemos de, ahora sí que, de ser, hermanos, sabios, y hermanos, pues por la necesidad, ¿no? Muchos nos hemos ido para el extranjero, hermanos, pero también, hermanos, debemos de ver, ¿no?, el lugar donde vamos a ir, si hay iglesia o no hay iglesia, hermanos, y ver esa parte tan importante, hermanos, de participar, pues, de esta gran solemnidad. Hermano León. Bueno, pero hay que ver los viajes, muchos viajes son placenteros, el hecho que decía el hermano de ir a Estados Unidos, pero en este caso es porque Dios los esparció, o sea, es una ordenanza de Dios también. Sí, parte de él. Ajá.
Entonces, Un castigo. lo Fue un dice- castigo para los judíos. No fue una ordenanza, fue un castigo que se cumplió en el pueblo. Sí, lo dice en la primera de Reyes 17, donde envía a Elías, que no había agua. Finalmente nos está hablando también de eso. Sí, de que fueron castigados y llevados esparcidos, alejados de su territorio. Pues bien, hermanos, aquí, hermanos, se presta para hablar de la inmundicia por muerte, hermanos, pero este es otro tema. Hermanos, sabemos que esta parte de la inmundicia por muerte, hermanos, nosotros ya no la llevamos a cabo en su estado ritual, hermanos, ritual, porque hemos dicho que, hermanos, pues parte de las leyes traían, hermanos, una sombra de Jesucristo mismo. Por aquí tenía una lámina, hermanos, tenía una lámina que ayudaba, hermanos, precisamente a esto que estamos comentando, pero en su momento, hermanos, hablaremos de la inmundicia por muerto, porque nosotros, hermanos, ya no la llevamos a cabo. ¿Qué dice la ley en relación a la inmundicia por muerto, hermanos? Aquel que tocaba al muerto quedaba inmundo, hermanos, ¿por cuántos días? Hasta la tarde, hermanos. ¿Qué dice la ley? Hablar de la inmundicia por muerto, hermanos. Dice Números capítulo 19, hermanos, solamente. No voy a hablar de la inmundicia por muerto, hermanos, esto ya es otro tema, que en su momento, hermanos, lo retomaremos. Dice, hermanos, Números capítulo, ¿qué les dije? 19, hermanos. Versículo, ¿les dije el versículo, hermanos? No. 19, 16. Y cualquiera que tocare muerto a cuchillo sobre la haz del campo, o en muerto, o en hueso humano, o en sepulcro, ¿cuántos días, hermanos? 7 días será inmundo, es lo que dice la ley, hermanos. ¿Será que la iglesia de Dios ya lleva a cabo esta ley? ¿Qué hay de ello, hermanos? ¿Hemos escuchado la inmundicia por muerto? Es que aquí habla de la vaca roja y El ritual que se llevaba a cabo para que fuera limpio. pero como ya no hay templo, toda esa parte es la que está quedando crucificada. Con Cristo. Exactamente. Con Cristo Ya no hay mismo. templo. Así Luego es. esa parte que dice que hasta la tarde, te lo lavarás con agua y sigue hasta la tarde, eres inmundo. Sí. Bueno, ese es otro tema, hermanos, que en su momento lo vamos a considerar, lo voy a explicar. Si no soy yo, hermanos, será el hermano David, de la inmundicia por muerto. Entonces, hermano, yo creo que queda claro, hermanos, de la segunda Pascua. No hay excusa de quedarse sin la Pascua. No, hermanos, obviamente que no. No. Esto, hermanos, Dice el hermano, son déjalos enteros. Pues sí, se busca el porvenir. Pero también, como dice el hermano, ya hay lugares donde hay iglesia. ahí, exacto. Ya hay lugares donde hay o sea, primeramente con la mentalidad que yo lo vea, si voy, ir también a cumplir. Claro que obviamente que si uno hace plan, hermanos, de viaje, pues es de decirle a Dios, si tú me permites, si tú me concedes, yo te voy a servir al lugar donde yo vaya, ¿no? Y visualizar, ver al lugar donde queremos llegar, y en relación a eso, pues no faltar a nuestro Dios, no faltarle. También lo dice Santiago, o sea, poner en sus planes esa oración, y por eso dice, si Dios quiere, vamos a permitir esta parte. Así Si es. Dios no quiere, no se va a permitir. Así es. Pues bien, hermanos, esto ha sido todo. Mi mejor deseo es que Dios lo bendiga, hermanos. Paz a vosotros.